fabricante nos da esta información. Y aquí tenemos toda la información de cómo vamos a utilizar el transistor. Incluso si tengo que adicionarle, por ejemplo, un elemento de disipación al transistor, me da la resistencia térmica del encapsulado del transistor para agregar unos elementos de disipación. Ahora, por ejemplo, estábamos comentando el ICB0, por ejemplo, en la topología base común, 50 nanoamperios, ¿no ven? El beta del transistor, aquí se lo representa como HFE, y fíjense, el subíndice es mayúscula. Entonces, este es el beta para componentes de continuo. Para ese transistor me dice 50 o 25. Y me dice máximo 150. A ver, solo vos calcular la dispersión de 25 a 150. ¿No ve? Entonces, de esa dispersión estábamos hablando. O el mejor transistor de esa familia va a tener 50 y su dispersión va a ser hasta 150. Entonces, aquí tengo 3:1 la dispersión. De eso estamos hablando. Y de estas hojas sacamos esos valores. ¿No ve? Ahora, los transistores tienen límites en frecuencia. Y eso te lo va a informar FDT, se llama. 250 MHz. A esta frecuencia, los parámetros de ganancia del transistor para cualquier configuración toma el valor de 1. Y eso se interpreta como que el transistor ha perdido el efecto transistor. Ya vamos a aprender también. Me dan los elementos capacitivos, me dan los parámetros para componentes de alterna, que también vamos a aprender. Entonces, es recontra importante estas características. Vayan mirándolo, léanlo, bajen características de transistores. Ok. Bien, ya tenemos nuestro transistor. Hasta aquí hemos venido lentos, hemos repetido varias veces. Ahora yo lo tengo que empezar a usar. Pero todavía vamos a ir viendo cómo para usar voy a ir descomponiendo este circuito que nos ha aparecido ya automáticamente. Este modelo, hemos dicho, no olvidar modelo, ¿no ve? Ahora, hasta aquí todavía no hemos visto cómo el transistor produce amplificación. ¿No ve? Entonces está precisamente aquí, está ese modelo. En el emisor común voy a analizar. Puedo analizar en base común, puedo analizar en colector común, todo lo que queramos, en cualquiera de los dos modelos. Entonces nos ponemos, por ejemplo, si nosotros producimos un delta B sub i de variación en la entrada, este delta B sub i, ¿no ve qué va a significar? Nos puede significar una delta I emisor o una delta I de base, de variación. Como el circuito de entrada está relacionado con el circuito de salida vía la característica, vía la ecuación fundamental, entonces cualquier incremento a la entrada se va a producir un incremento a la salida. Delta I de colector. Y nosotros decimos, oye, pero es que la juntura de salida está polarizada en forma inversa. Claro, pero es que el incremento se produce ¿por qué? Por la inyección del tipo de portador que se hace por el emisor o del tipo de portador que se hace por la base para compensar las recombinaciones. ¿Te acuerdas de la definición? Sí, nos acordamos. Entonces, yo si anoto delta I emisor, entonces yo tengo que ir la relación vía el alfa para la topología base común. Si anoto el delta IB, tengo que ir vía el beta para la topología emisor común. Sí, son diferentes. Yo anoto y digo, está en base común, por ejemplo, este transistor. Acá el módulo lo estoy dibujando en emisor común, pero míralo como si fuese un base común. Entonces yo digo, va el alfa. Si es para esta topología, el delta I de colector va a ser igual a beta veces delta I base. No te olvides, es el único cambio que voy a hacer. Voy a la topología más sencilla, base común. Ok. Entonces me dice, el incremento que se produce a la entrada
me genera este producto. La resistencia de la juntura de entrada polarizada en forma directa, ¿sabes cuánto vale esto? Lo hemos calculado en el diodo. ¿Cuánto era? Era B sub T, equivalente térmico de la tensión, dividido la corriente del emisor. ¿Te acuerdas? Vía una derivada hemos hecho eso. Ok. Ahí le estamos produciendo este incremento. Por lo tanto, en esa resistencia, este incremento de corriente va a producir un incremento de tensión. Y el incremento puede ser en el semiciclo positivo o un incremento hacia en el semiciclo negativo. Claro. Está polarizado en forma directa la juntura de entrada. Y los incrementos nunca van a cambiar el tipo de polarización. ¿No dijimos? Claro que dijimos. Ok. Entonces me dice ahora, este incremento por esta relación produce un incremento en la juntura de salida. Entonces, ahora en la juntura de salida, ¿qué voy a tener? La resistencia de salida, que puede ser la resistencia colectora base, o en esta topología emisor común, la resistencia colectora emisor. Ahora, nosotros decimos, como está polarizado en forma inversa, ¿cuánto es ese incremento? En la polarización inversa, la resistencia dinámica era extremadamente grande, del orden de los megohms. ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, eso va a estar enfrentado con esta resistencia RC. Es posible que esta resistencia RC sea del orden de los Ks. Entonces, en paralelo con unas resistencias del orden del mega, me voy a quedar con los Ks. Entonces, esa RL está aquí. Y lo he puesto RL para no poner RC porque está el paralelo de la resistencia dinámica de la juntura de salida, base, el colector base en la topología base común o colector emisor en la topología emisor común, enfrentado a la resistencia puesto en el colector. Ese paralelo es el RL. Entonces me dice, eso me va a producir un delta BDL por efecto transistor, decíamos, porque en el circuito de salida no tengo componente de alterna, pero sí en el circuito de entrada. ¿De acuerdo? Así lo hemos ido mostrando en todos nuestros modelos. Entonces me dice, si yo hago el cociente de este delta DL a este delta BDI, a este cociente se llama ganancia de tensión. Si yo reemplazo por sus valores, por estas expresiones que hemos obtenido, entonces la ganancia de tensión va a ser alfa veces RL por delta I sub E, RE por delta I sub. Estos dos se me van a cancelar. ¿No ve? El delta IC se lo ha reemplazado por alfa delta IE por esta relación. Entonces, RL a RE. Si este RL es un K, el RE, lo máximo que puedo tener, si circula un solo miliamper, voy a tener 26 ohmios era, ¿no? 2 miliamperios era 3, iba bajando conforme aumenta la corriente. Entonces, alfa aproximadamente 1, a 0,9, ponle. RL un K, sobre esto que son unidades de ohmios, calcula ese valor. Realmente te produce buena ganancia de tensión. Este es el efecto, este es base común. Todavía mucho mejor a esto va a ser en el emisor común, porque aquí en vez de alfa, ¿qué me va a aparecer? Beta. ¿Qué valor tenía frente al alfa? En la dispersión 190. ¿Lo ve? Oye, realmente el transistor produce ganancia de tensión. También produce ganancia de corriente, produce ganancia de potencia. Pero solo puede ser el transistor. Aunque tú después digas, como yo voy a cancelar las corrientes, este alfa que sea 1, es una relación de resistencia imposible que reemplazando este circuito por una relación de resistencias tengas ganancia. Vas a tener más bien atenuación. Eso es lo que viste en la materia de redes. Ahí te estoy anotando
los valores, y estoy haciendo recuerdo de la dispersión que tenemos en el valor de alfa y después solo piensa en el valor de beta. Esta es pues la ventaja que tiene este dispositivo. Por eso es un dispositivo que se lo utiliza muchísimo en este campo de la electrónica. Y aquí nosotros estamos recién entrando a este componente, ¿no ve? Pero este tiene pues, grandes problemas. Aún así, lo vamos a tolerar. Porque le vamos a buscar un circuito típico que me resuelva los problemas que tengo en la aplicación del transistor y todavía yo tenga la ventaja de tener amplificador. Es importantísimo. Ok. Entonces ahora volvemos a recordar. Ahora ya tenemos como amplificador. Nosotros vamos a ir a un detalle mucho más profundo que ese. Estamos recordando que son sus características tensión corriente. Entre estas dos características está relacionado por la ecuación fundamental. A ver, ¿cómo voy a utilizar al transistor cuando yo lo tenga polarizado y con componente de alterna? Seguramente el circuito de polarización que me va a hacer como en el diodo, me va a generar una recta de carga. Con la intersección con sus características me va a determinar un punto de trabajo. Vía el efecto transistor yo voy a tener el punto de trabajo también en mi circuito de salida. Le voy a poner su componente de alterna, con ese mismo principio, que las componentes de alterna no me cambian el tipo de polarización. ¿Dónde? En la juntura de entrada. Entonces esas componentes de alterna de la juntura de entrada por efecto transistor se van a ver reflejados en el circuito de salida. Entonces esto es lo que estamos diciendo aquí. Los transistores bipolares, para su utilización en los circuitos, ese es nuestro tema, se debe aplicar tensiones de continuo para polarizar la juntura de entrada en forma directa y la juntura de salida en forma inversa. Entonces, aplicarle las tensiones de continuo es fijar un punto de trabajo en sus características, tensión corriente de entrada y de salida del transistor. Aplicar un generador de alterna en la juntura de entrada para aprovechar el efecto transistor y producir amplificación lineal alrededor del punto de trabajo, entonces eso era aplicarle pequeñas señales frente a las componentes de continuo. Las señales no me cambian el tipo de polarización. Esas definiciones lo hemos hecho cuando estábamos empezando. Y era para esta era mi topología, por ahora. Para un transistor NPN, entonces me está diciendo, esta componente de alterna, sus variaciones en el semiciclo positivo y negativo no me van a cambiar el tipo de polarización que me fija la componente de continuo. Este tipo de alterna por efecto transistor va a aparecer en esta resistencia RC. Va a aparecer una componente de alterna, pero por efecto transistor. Si en el circuito de entrada no me cambia el tipo de polarización, en el circuito de salida tampoco. ¿Cómo estaba polarizado el circuito de salida? En forma inversa. Esta es la tensión que me está garantizando aquello. Entonces, aquí tengo ese mi resumen. ¿A ver? De esto hemos estado hablando en la aplicación de los transistores en los circuitos. Aquí ya me estoy poniendo mi resumen. ¿Ve? Entonces, te fijas, yo voy a trabajar con esta tensión, pero siempre va a estar presente este también. ¿No ve? Entonces, por eso es mejor tomar la variable total, es esta. Componente de continuo más componente de alterno. Lo mismo en la juntura de entrada. Variable total, componente de continuo, componente de alterno. La flotante, porque esta era la tensión que hay entre el colector a la base, la flotante, también tienen ambas componentes. Las corrientes tienen componentes de continuo, componentes de alterno, en los tres terminales. Entonces tú ya sabes, la polarización lo que hace es fijarme estas componentes de continua, tanto tensiones como corrientes, en la zona lineal de las características. Eso es polarizar. De tal manera
que cuando vienen las componentes de alterna en el circuito de entrada, colocado exprofesamente, no me debe cambiar el tipo de polarización. Y por efecto transistor, tampoco me debe cambiar en el circuito de salida el tipo de polarización. Esto es lo que estamos queriendo ahora manejarlo. ¿No ve? Ok. Veamos. Ya me he copiado las cosas que necesito. ¿Qué necesito? Mi modelo circuital, cómo lo voy a utilizar, topología emisor común, mis características de entrada y mi característica de salida. ¿No ve? Entonces, a la entrada que yo tengo, a la entrada estoy mostrando, tengo una variable total, que es BBB más B de I. B total, entonces, este B total me va a dar lugar a esta componente I sub B, que es minúscula mayúscula, ¿no ve? I sub B, que va a producir caída de potencial en RB más la caída de potencial base emisor. Entonces estoy haciendo la ecuación para la variable total debido a esta I sub B en RB y debido a esta tensión base emisor en el transistor. Y lo mismo seguramente para el circuito de salida. Ahora, pero en el circuito de entrada la variable total lo estoy separando en este BBB y en este B sub I. Tengo corrientes de continuo, corrientes de alterna, tensiones de continuo, tensiones de alterna en el transistor. ¿Para qué? Para separar en sus componentes de continuo y alterno. Aquí ya tengo mi componente de continuo sede en el circuito de entrada, BBB por I de base por RB más la tensión base emisor. Mi componente de alterna, ¿no ves? B sub I igual a I sub B por RB más la tensión base emisor. Andás repasando los circuitos, están así. Entonces, de la primera ecuación de las componentes de continuo despejo la corriente de base, que es igual a BBB menos la tensión base emisor sobre RB. Así hemos hecho en el diodo. Y con esto nosotros hemos ido determinando un punto sobre el eje de corrientes. Con esa misma ecuación hemos determinado un punto sobre el eje de tensiones. En la intersección de esa característica con la característica del, en este caso del transistor, allá era del diodo, encontrábamos un punto de trabajo. Para la componente de alterna estamos hablando de esta variación de la tensión base emisor, que es de 0,2 de voltio la amplitud. Entonces, y ahí puedo despegar puedo despreciar este valor. Miren, tengo la corriente de base. Ahora estoy haciendo lo mismo para la corriente de colector. He escrito las componentes de continua y estoy separando en su componente de continua y alterna. Entonces, con la componente de continua, con esta componente de continua, voy a determinar un punto sobre el eje de corrientes, un punto sobre el eje de tensiones. En la intersección con las características voy a determinar la solución de mi ecuación. El punto de intersección de trabajo va a estar determinado por la relación que tengo con la característica de entrada versus la característica de salida. Por ahora, eso mismo estoy haciendo circuitalmente. A ver, voy a volverte a mostrar. Aquí he separado componente de continuo, componente de... Lo mismo en el circuito de salida, he separado componente de continuo y componente de alterna. Aquí no he separado el modelo circuital. Aquí solo estoy hablando de las ecuaciones y las características. Y sé que las componentes de continuo me fijan un punto de trabajo sobre las características de entrada y de salida, que están interrelacionadas por la ecuación fundamental. Ajá. Me dice, eso mismo yo puedo hacer en este circuito. Entonces me dice, ahí está, me he repetido el mismo circuito. Es este. Y por aplicación del teorema de superposición de la materia de redes, yo puedo separar en componentes de continuo y componentes de alterno. Entonces, las ecuaciones que he escrito eran para estas componentes de continuo y también para estos componentes de alterno. Si matemáticamente puedo separarlos, circuitalmente también se puede separar. Circuitalmente se separa por aplicación del teorema de superposición. No te olvides. No te olvides.
Ahora, y aquí esto es lo importante que me está diciendo. Con las ecuaciones de continuo y las ecuaciones de alterna, se traza la recta de carga en las características de entrada y salida. La intersección de la recta de carga CD con las características del transistor determinan el punto de trabajo del transistor. Eso es lo que vamos a mirar en esta filmina. ¿Cómo lo voy a construir? En el circuito de entrada con la componente de continuo. Ahí en el diodo que le aplicábamos dos condiciones. Si la tensión del diodo era 0, y aquí, si la tensión base emisor es 0, resulta que la corriente de base es igual a BBB sobre RB. Si esto es 0, la corriente de base va a ser BBB sobre lo mismo que del diodo. ¿No ve? Si la corriente de base es 0, resulta que la tensión base emisor es igual a BBB. En el diodo, la tensión del diodo es igual a la tensión externa aplicada. Estos me van a fijar dos puntos sobre los ejes de la característica de entrada del transistor. ¿No ve? Lo mismo voy a hacer con la ecuación de continuo para el circuito de salida. En nuestro caso, la corriente de colector. Dos condiciones. Uno, si la tensión colector emisor es 0, me va a resultar que la corriente de colector es igual a BCC sobre RC. Ese valor se va a fijar sobre el eje de corrientes. Ahora, si la corriente de colector es 0, eso se va a fijar sobre el eje de tensiones. Entonces me dice, la tensión colector emisor es igual a BCC. Esto construyo sobre las características de entrada y esto construyo sobre las características de salida. La pendiente CDB, aquí la pendiente CRC. ¿Qué es esto? Me dice, es este el valor que he fijado en la característica de entrada por esta relación. Este es el valor que estoy fijando en la característica de entrada en el transistor. ¿No ve? Me está diciendo tensión base emisor igual a BBB. ¿Y BBB quién era? La tensión de polarización de la juntura de entrada. Esto, si tú mides con un medidor de transportador, se llama, ¿no? Sí. Esta pendiente va a ser 1 sobre RB. Entonces me dice, es la característica de la resistencia colocada en la base del transistor. Entonces te dice, esta RB está evitando que por el transistor circule la corriente máxima que nos va a destruir, que me da como dato el fabricante del transistor. Lo mismo va a suceder con esta RC. Tiene que estar por debajo del máximo que dice el fabricante. Ok. Entonces me dice, en la intersección con la característica es la solución de esta ecuación. Entonces en esa intersección me va a dar la corriente de continua en la juntura de entrada y la tensión de continua en la juntura de entrada. ¿Te fijas? Esa tensión, este BQ, está dentro del B de gamma y de la tensión de saturación, base emisor de saturación. Está ahí adentro. ¿No ve? Ok. Ahora, este punto que te está determinando el IPQ, entonces te dice, esta característica está determinada. Cuando construyes la recta de carga en el circuito de salida con esta ecuación, ¿no ve? Esta ecuación te está fijando este valor, BCC sobre RC. Esta ecuación te está fijando este punto, que la tensión colector emisor es igual a BCC. Entonces, en el eje de corrientes tengo que tener el cuidado de que esta corriente tiene que estar por debajo del máximo que me indique el fabricante. ¿Cuánto nos indicaba? 200 mA, me decía, para la hoja que te he mostrado. Esta tensión colector emisor, ¿no ve? Tiene que estar por debajo del máximo de ruptura. Era 30 voltios, ¿no? Y 40 volts. 40 volts en la base común y 30 volts en el de emisor común. Tiene que estar por debajo. Por lo tanto, tengo que elegir una fuente de polarización por debajo de los 30 volts, los 20, digamos. Y con eso no se me destruye ni por tensión ni por corriente. Ahora, en la intersección con esta característica del IPQ,
me da el punto de trabajo en el circuito de salida. Entonces me dice, este puntito con este puntito están vinculados por esta ecuación fundamental. Porque el beta del transistor me lo da el fabricante. Te he mostrado, nos han dicho un beta, ¿no ve? Entonces me dices, estas relaciones, por eso que la característica de entrada y la característica de salida no son independientes, están vinculados por la ecuación fundamental del transistor. Por eso que no debo olvidar nunca la ecuación fundamental del transistor. Estos puntos, amigos. Entonces ahí me dice, conclusión, esta escala es muy diferente de esta escala. No porque lo tomemos con esta flechita, este valor es lo mismo. No, este valor ICQ es beta veces este IBQ, más beta más 1 veces el valor IC de 0. No son la misma escala. No te olvides. Listo. Ya cuando tengo eso, vuelvo yo a mi característica de entrada. Fíjate, cuando hemos hecho el diodo, alrededor de la tensión de polarización aplicamos la componente de alterna. De tal manera que no cambia el tipo de polarización. Cuando viene el semiciclo positivo, polariza más en directa. Cuando viene el semiciclo negativo, polariza menos en directa. Pero nunca toma el valor 0. Entonces me dice, para estos dos extremos, es el valor máximo de la componente de alterna que he aplicado en el circuito de entrada, el diodo de entrada, o sea, la juntura de entrada, siempre está polarizado en directa. Entonces me dice, estos dos extremos los puedo calcular. Este extremo, ¿cómo lo voy a calcular? O sea, sería este valor va a ser equivalente a este. ¿Pero cómo? Va a ser BBB más el valor B máximo de la componente de alterna dividido RB. Así voy a fijar este valor. Este valor, ¿cómo va a ser? BBB menos el valor B mínimo dividido RB. Así lo voy a fijar. Aquí, ¿cómo voy a fijar? Va a ser BBB más el B máximo de la componente de alterna. ¿Cómo voy a fijar este otro? BBB menos el valor B máximo. Y como la resistencia no ha cambiado, entonces me dice, con unas escuadritas, copio paralelo ahí, paralelo ahí. Entonces me está diciendo, este es el rango dinámico de la juntura de entrada que estoy utilizando para esa mi componente de alterna. Y lo primero que quiero que observes es que el rango dinámico para la componente de alterna no está sobrepasando ni la tensión B de gamma, la de arranque, ni la tensión base emisor de saturación. Fíjate, es pequeñito. Pero mira, me está produciendo grandes variaciones en la corriente de base. ¿Te has dado cuenta? Sencillo. Entonces, yo hago exactamente con la misma relación aquí la ecuación fundamental del transistor. Entonces, ya utilizando este IB, que va a ser distinto de esto del punto de trabajo. ¿No ve? Y lo mismo hago para este otro punto. Acoto aquí. Entonces, es como decir, yo puedo determinar, fíjate vos, cuando estoy polarizando más en directa en la juntura de entrada, está aumentando la corriente de base. Por esta relación tiene que aumentar la corriente de colector. Entonces, aumenta la corriente de colector. Pero mira, la tensión colector-emisor está disminuyendo. En la topología emisor común, para el incremento de tensión, en el emisor común me sale un decremento de tensión, pero me sale un incremento de corriente. Entonces tú ya puedes decir, la señal de entrada está en fase con la corriente de base y con la tensión base emisor, en fase con la corriente de colector y en oposición de fase con la tensión colector emisor. Te lo está mostrando a las claras. Por ese mismo hecho es que yo tengo que analizar todo el tema de los signos. Es bien fácil de equivocarse. ¿No ve? Me dice, si tú tienes la capacidad de medir este valor, yo en las escalas lo voy a determinar, lo divides a este valor
Esa es la ganancia de corriente. Ya hemos dicho, esta escala es diferente de esta escala, entonces hay ganancia de corriente. Si mides esto frente a este valor, ahí hay ganancia de tensión. ¿No ve? La pregunta del millón, en la topología base común, no hay pues ganancia de corriente, pero sí hay una gran ganancia de tensión. En la topología emisor común hay ganancia de corriente y hay ganancia de tensión, te lo está mostrando esta gráfica. Oye, qué sencillo. Ahora, eso tengo que manejar. Mira, esto hemos hecho en el diodo, ¿no ve? Y eso es lo único que he aprovechado del diodo. Ok, aquí hacemos nuestro descanso y a las 2 de la tarde nos encontramos, ¿de acuerdo?